Entonces, y ve, ahí justo Dayana Plúa, que es la persona que tuvo la gentileza de enviar el correo ayer, no se ha conectado. Por favor, John, ayúdenos llamándola a Dayana Plúa. Sí, Master, ya les envié un mensaje para que por favor Ella se no se conecten. ha conectado, imagínense, ella que envía su tarea justamente para indicar y en realidad ella es la que propicia la sesión propiamente. Bien, entonces bienvenidos a la clase, yo diría la última clase, ¿no? Del 10 de marzo del 2021, la última clase del semestre de la clase Bases Teóricas 3. Y la clase de hoy tiene como objetivo aclarar un poco las incógnitas o las dudas que existían en los cuestionarios y en las tareas que se habían enviado. De manera tal que hoy vamos a referirnos exclusivamente a lo que corresponde a nomenclatura del UPAC. Vamos a referirnos a eso, vamos a referirnos a la disposición de cómo ubicar los nombres y en eso centraremos la sesión de hoy, ¿no? Hasta buenas noches. Buenas noches, Erika. Entonces, hasta el día de ayer nosotros cubrimos o vimos en términos generales lo que era el proceso de química analítica, ¿no? Y vimos también lo del muestreo, estuvimos revisando procedimientos sobre cómo muestrear de manera simple, de manera compuesta. Master, mi compañera Dayana no tiene internet, tiene problemas de internet. Pero mire, qué pena, ¿no? O sea, qué pena porque justamente de la tarea de ella y de lo que ella tuvo la gentileza de enviar es que vamos a referirnos hoy. Y ella no es lo mismo escuchar una explicación que enviar un correo. Vive en el oriente, ella vive en el oriente. ¿Qué les puedo decir? A ver, antes de empezar la explicación, tenemos 19 personas en conexión. ¿Quiénes son los 19? Andy Gutiérrez, Denis Garaycoa, Denis Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Gilson Lynch, John Navarro, Jorge Ochoa, Luisa Vera Coronel, Marta Cajamarca, Mabelin Zambrano, Pedro Bone, Ginger Tomalá, Wilfrido Payo, Yelania Figueroa y Angie Barahona. Tenemos 18 personas en conexión. La primera novedad que tenemos es que habiendo chequeado en el correo formal de la universidad el comunicado de que las actividades están suspendidas el día de mañana 11, la lección como tal va a quedar postergada o yo voy a cambiar la fecha para el siguiente lunes, es decir, para el lunes 15 de marzo. Y queda a la misma hora, a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, el lunes 15. Tenemos, en el horario sí tenemos, creo, hasta las 6 de la tarde. ¿Podría, por favor, confirmar, John? ¿Sí avanza el horario? Sí, sí, Master, hasta las 6 de la tarde está. Ya, entonces, perfecto. Sí. Vamos a dejar el día lunes, para el día lunes 15 de marzo, por favor, los compañeros que no estén conectados deben de pasarle la voz para que puedan ellos estar sin falta el día lunes. Recuerden que la lección es como una antesala del examen, es como una especie de simulacro de examen, por lo tanto, se requiere que todos estén con cámaras abiertas, estemos todos conectados el día lunes exactamente a las 5 en punto de la tarde para dar la apertura y hacer el levantamiento de la grabación a esa hora. Y claro, cuando terminan ustedes o concluyen, tienen que levantar la mano del sistema para poder indicar que ya han concluido y yo poder indicarles que pueden retirarse la conexión. Entonces, el día lunes, por favor,
todos puntuales, todos puntuales. Cuidado, ocurre lo que hoy aconteció con un grupo de compañeros que paralelamente, así como ustedes, les tocaba hoy dar la lección. Y los señores no se conectaron o se conectaron tardíamente. Eso no ha ocurrido en el caso de ustedes. En esa parte ustedes han sido mucho más cumplidos y más puntuales. Entonces se les pide que continúen en esa línea de cumplimiento y de puntualidad. 5 de la tarde, señores, el día lunes queda la lección. Voy a cambiarla en el sistema. Y por supuesto, mañana ya no hay la actividad, ¿no? Porque así lo ha dispuesto la universidad. Primer punto. Segundo punto. Confirme, por favor, la señorita Yelania Figueroa y don Gilson Cabrera si recibieron el correo donde les enviaba yo el horario de los exámenes. Sí, a mí sí me llegó, pero de igual manera justo una de las compañeras también, asimismo el máster José Neira, nos envió y compartió en el grupo. Bueno, entonces por favor pásenselo ustedes a John, al correo, para que él también tenga ese horario. De manera de que les haga recuerdo, John, a todo el mundo que se conecten a tiempo. Persona que no se conecta, dice el reglamento, persona que no le aceptan el examen. Y eso ustedes ya lo vienen conociendo ya llevamos casi un año en esto. Entonces, el examen tiene la persona que estar con la cámara abierta. Yo tengo que levantar el video como evidencia para que ese examen sea aceptado. Eso está en la reglamentación. Persona que no se encuentre en el examen y persona que no tenga la cámara abierta tiene que ser reportado. Así que, por favor, tomar en consideración esos puntos. Bien, ahora sí vamos a trabajar en cuanto a estas inquietudes. Entonces, me voy a referir a la normativa del IUPAC. Y lo primero que voy a hacer es a compartirles la pantalla, ¿no? Entonces, las reglas del IUPAC, bueno, en términos generales son numerosas. Y si bien es cierto, es el dominio de la práctica lo que lleva a interpretar y encontrar cada resquicio de lo que cada ejercicio hay que ir interpretando y el ordenamiento en sí del nombre, ¿no? De las cadenas. Eso conlleva, como les digo, con mucha práctica. Entonces, viene el primer tema que la señorita Dayana Plúa consultaba. Por si acaso, voy a poner en pantalla para que ustedes se percaten que la señorita tuvo el cumplimiento, yo lo llamo cumplimiento, el cumplimiento académico de enviar sus consultas por escrito tal cual se lo solicitó en clase anterior. Y yo, por supuesto, estoy cumpliendo con lo ofrecido. Personas que me envían sus escritos por correo, yo las puedo contestar. Pero si no tengo correo alguno, simplemente lo que se asume es que todos están asimilando y están investigando lo que corresponde. Entonces, sí vale la pena compartir. Ahí tienen ustedes en pantalla. Todos alcanzan a visualizar, ¿no? La pantalla. Sí, Miss. Entonces, esto es lo que Dayana tuvo la gentileza el día de ayer, en la noche, enviar. Y en base a lo que ella me ha solicitado es que voy a trabajar el día de hoy. Ella me ha enviado 3 pantallas con respecto a los ejercicios. Entonces, eso es importante dejar aclarado antes de iniciar la clase. Bien. Entonces,
Una de las inquietudes era que un ejercicio tenía esta cadena, ¿no? El CH2 tenía esta cadena. Vamos a ponerlo en grande. Entonces, habían en esta cadena, en el cuestionario, si más no lo recuerdo, dos alternativas. Por supuesto están las 4 alternativas, que es lo que solicita la universidad que se coloque, pero 2 de ellas eran el tema o el fondo de discusión. Entonces, había una alternativa que decía propadien y una segunda alternativa que mencionaba 1,2 propadien. Entonces, la señorita Dayana preguntaba, bueno, si yo procedo a enumerar mi cadena de cualquiera de los dos extremos, yo voy a tener 1, 2, 3, o puedo yo también tener, voy a ponerlo de otro color, 1, 2 y 3. Y por supuesto, de las mismas reglas del UPAC, nos va a generar la segunda respuesta. Sin embargo, ustedes recordarán en varias clases hacia atrás que esta estructura le corresponde a las primeras cuatro cadenas, ¿no? Importantes con dobles enlaces. Entonces, bajo esa circunstancia, esta pregunta es de carácter teórico, porque el UPAC lo que indica es que debe de simplificar o emplear el término genérico, en este caso, el propadien. No lo trata como eventualmente trabajamos las cadenas más largas. No lo trata de esa manera. Entonces, ahí me permito yo mostrarles uno de los documentos de consulta en los cuales, por ejemplo, en algún momento conversamos de este cuadro. Los cuadros de los nombres del radical y el nombre del radical sistemático. Y decíamos que en el UPAC se va a trabajar o se prefiere solo en el caso de estas estructuras, las 4 primeras, las más simples, solo en estos casos se prefiere la nomenclatura en realidad genérica, solo en esos casos. Para el tema de los radicales variaba un poco. ¿Por qué? Porque estos radicales usan la forma sistemática con motivo de que empezamos a ver formaciones de cadenas secundarias. Y entonces podíamos encontrarlos a ellos expresados de 2 formas. De la forma sistemática y de la forma genérica. Entonces, esta pregunta es más de carácter teórico de nomenclatura del UPAC. Máster, disculpe una cosa, la compañera Laisa Mora está en sala de espera, me dice. A ver, vamos a ver quién está en sala de espera. Ah, Laisa Mora, sí. Ya, muchas gracias. Entonces, esa es la respuesta con respecto a esta pregunta. El segundo tema importante
es el orden. Entonces, habían ejercicios como, por ejemplo, ya voy a anotar el siguiente ejercicio. Y la señorita Diana planteaba, ¿no? Y preguntaba, bueno, yo tengo esta cadena, CH2, CH, CH2, CH, doble enlace, CH, CH2 y CH3. Y entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, correcto. CH, perdón. CH, un ligero cambio. Este, CH, doble enlace, CH, CHC, triple enlace, CH, F, 1, 2, 3, 4. Acá tenemos CH2. Bien, entonces Michelle Arizaga está entrando en conexión, ¿no? Ya, entonces teníamos este ejercicio. Y claro, el procedimiento convencional del ejercicio es buscar la cadena más larga, ¿no? O aquella cadena que tenga el mayor número de carbonos. Y por supuesto, como se tratan de dobles y triples enlaces, la ruta o el camino que los contenga en su mayoría a ellos, ¿no? A estos dobles y triples enlaces. Entonces, frente a esa circunstancia, nosotros tenemos esto identificado como cadena principal. Luego venía el tema de por dónde empezaba a ubicar los localizadores. Si eran los dobles enlaces o los triples enlaces, lo más importante en esta ubicación de localizadores. Y habíamos en su momento oportuno especificado que los dobles enlaces tienen mayor relevancia al momento de ubicar esos localizadores. Entonces, frente a esa circunstancia, tenemos en un extremo los triples enlaces y tenemos el doble enlace. De manera tal que este doble enlace es el que me va a dar el derrotero para empezar a ubicar los localizadores. Entonces, empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces se trata de un octa. Si hay una observación y revisé entre las respuestas, yo no tipié la T del trien. La T no. Pero sí hay un dato importante que aclarar, porque me da la impresión que muchos se están olvidando de que también se indicó que, por ejemplo, en este tipo de casos, y voy a encerrarlo de rojo, tenemos una cadena secundaria, ¿no?
Y entonces, ¿qué nos decía la regla del IUPAC? Que siempre, siempre, aquí no puedo yo, bajo ninguna circunstancia, enumerarla guiándome de este doble enlace. Primero, porque se trata de una cadena secundaria. Y segundo, porque siempre, siempre como regla, eso hicimos hasta unas representaciones geométricas, empiezan a enumerarse desde el primer carbono con el cual se enlaza. Entonces, empieza usted a enumerarlo desde aquí. Este es mi localizador número 1 para esta cadena secundaria. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, eso como regla general. Entonces, ahí sí, yo ya puedo identificar y decir, bueno, acá tengo yo al metil y, por supuesto, está mi estructura secundaria, que ya le vamos a dar el nombre. Entonces, es una cadena que tiene principalmente 8 carbonos, entonces es un octa. Y sabemos que tenemos que hacer el juego, ¿no? Porque hay dobles enlaces, que son los enos, y los triples enlaces, que son los inos. Entonces, identificamos nosotros ya el marcador azul pereció. Hay marcador amarillo. Entonces, vamos a identificar el triple enlace, que eso lo estoy encerrando con amarillo, con la finalidad de poder buscar el localizador más bajo. Entonces, entre el 7 y el 8 me quedo con el 7. Con respecto a los dobles enlaces, tengo 1, 2 y 3. Por lo tanto, efectivamente se trata de un trieno. Entonces, vamos ubicando el nombre. El octa. Esta es la T que al momento de tipiar no estaba. Trien. En el localizador 7 está el triple enlace. Y los dobles enlaces están en los localizadores. Siempre cogemos el más bajo. Entre 1 y 2 me quedo con el 2, perdón, con el 1. Entre el 2 y el 3 me quedo con el 2. Y entre el 5 y el 6 me quedo con el 5. Ahí está la cadena base. Ahí viene una explicación importante. ¿Y qué nos dice el IUPAC con respecto a la presencia de las cadenas secundarias? El IUPAC los cataloga como estructuras más complejas. Entonces, una de las reglas del IUPAC, y eso es lo que voy a colocar en pantalla y estoy colocando, por favor, déjenme ampliar de todas maneras un poquito más ahí. Entonces, por favor, fíjense ustedes o fíjense en la regla A2.4. Entonces, la regla
Ah, 2.4. Yo no me voy a referir numéricamente porque, como les digo, estas reglas implican el trabajo en realidad minucioso de practicar, ¿no? Muchas horas. Entonces, cuando hay dos cadenas laterales que menciona en esta regla que tienen posiciones equivalentes, la primera en asignarse es la citada en primer lugar, según su nombre. Entonces, claro, nosotros ahí podemos valernos de la preferencia del orden alfabético, que es en lo que hemos venido nosotros insistiendo. La ubicación alfabética de los sustituyentes y de los radicales. Pero sin embargo, esta regla menciona, y ustedes lo pueden visualizar en la parte de abajo, cuando dice, sin embargo, cuando existen radicales complejos, no se siguen los principios anteriores. Entonces, frente a esa situación, por ejemplo, radicales como en este ejemplo 1.1 dimetil, etil, lo correcto o lo permitido es ubicar primero a ese dimetil que usa la D justamente de su prefijo. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando tenemos radicales más complejos. Ahora bien, con esto, ¿cuál es el mensaje final? La respuesta no es equivocada si se ubica primero el radical más complejo. Es correcto y es permitido. Sin embargo, entre una de las notas de Dayana, yo encontraba, claro, en clase hemos hecho más énfasis en la disposición alfabética. Entonces yo el día de ayer le cambié el orden. Le cambié el orden para dejarlo uniforme con lo que hemos venido trabajando en clase. Sin embargo, sí me parece importante que ustedes tengan conocimiento que una de las reglas de la UPAC tiene este tipo de secciones. Entonces, cita el ejemplo de que en un ejercicio el dimetil esté antes que, por ejemplo, el propil. O también que el dimetil se encuentre antes del etil y del metil como tal. Entonces es válido y en realidad es lo más correcto porque son excepciones de la regla. Entonces, con esa aclaración, bueno, estructuramos el resto del nombre, ¿no? Con ese par de aclaraciones que lo considero importante. No se olvide usted que cuando enumera las cadenas, debe siempre de hacerlo desde el carbono con el cual está enlazándose. Desde ahí parte el localizador 1 para la ramificación secundaria, no para la cadena secundaria. Entonces, por supuesto, si seguimos esta sección de las reglas de UPAC, entonces nos tocaría a nosotros esta cadena secundaria ubicarla primero. Entonces, ¿cómo quedaría? En el cuarto localizador de la cadena principal, yo tengo a mi propenil. Pero con
con la aclaración de que pese a que él es una de las estructuras más básicas y más cortas, como se encuentra enlazada a una cadena principal, yo ahí sí tomo en cuenta el localizador de mi doble enlace. Entonces, entre el 2 y el 3, el menor localizador es el 2. Ya nosotros, las clases anteriores, aprendimos que se cambiaba el término, el último término. ¿Por qué? Porque como estaba anexado esto o era una cadena secundaria, entonces se convertían en nil, en il. Y por supuesto, luego tenemos que ubicar al metil. La rayita. Entonces, el metil está ubicado en el tercer carbono. Tres metil. Entonces, esta es la respuesta correcta. Pero vuelvo a insistir, considerando que hemos insistido mucho en la clase de guardar órdenes alfabéticos, es válido y es aceptado que la M, 3-metil, lo ubiquemos primero, luego ubiquemos el 4,2-protenil, y luego 1,2,5-octatrieno. Y para evitarnos, vuelvo a insistirle, confusiones o que piensen que se les está colocando cascarita para que se caiga, he modificado esa respuesta para que queden todas en orden alfabético. Pero, vuelvo a insistir, la respuesta correcta es esta. Esa es la respuesta correcta en realidad. Lo mismo está sucediendo con respecto a... Disculpen una preguntita. O sea, entiendo con esto que todas las respuestas, tanto para el examen y la elección, van a estar en orden alfabético. Sí, así es, afirmativo. Sí, sí, así es. No voy a movilizar, señores, la pregunta teórica, la de la cadena cortita. Esa no la voy a modificar. Por lo tanto, quienes estuvieron en la conexión saben la explicación y la conocerán. No la voy a modificar porque esa es una respuesta de orden conceptual. Si ustedes ya habrán resuelto los ejercicios de las preguntas para examen, los 20 ejercicios, ustedes notarán que hay también parte teórica de texto. Y entonces la parte teórica va vinculada, de lo que recuerdo, elaboré unas preguntas del material que está en la plataforma con el cual hemos venido trabajando sobre los diferentes usos de los alcanos, alquenos y alquinos y sus diferentes propiedades. Y también hay, me parece, una o dos preguntas teóricas de reglas del IUPAC. Entonces, bien, este es digamos que la aclaración o la explicación del por qué la respuesta es presentada de esta forma. Esa en realidad es la forma correcta. Se ubican las cadenas por los niveles de complejidad y el IUPAC los considera como más complejos. Bien, entonces veamos
el siguiente ejercicio que planteó la señorita o que desarrolló la señorita Dayana, no sé si estén copiando esto, pero se le da 1 minuto, 2 minutos. Por si acaso, no voy a cerrar la conexión hasta no concluir. Ella envió para conocimiento de ustedes 1, 2, 3, 4, como 5 ejercicios envió la niña. Y como le digo, me apena mucho que ella no esté en conexión. Bien, confirmen si ustedes han copiado o están, no sé, copiando para borrar la pizarra. Confirme la señorita Denise Garaycoa si está copiando o no está copiando, o no sé si le tomó la foto. Sí, mi hija, estoy tomando fotos desde el teléfono. Ya, entonces, ¿puedo borrar la pizarra? Confirme Luisa Vera, si ya puedo borrar la pizarra. Confirme Luisa, por favor, si puedo borrar la pizarra. No se sabe nada. Confirme, por favor, Erika. Luisa dice que sí, está hablando, pero parece que no le funciona el audio. Ya. Bien, entonces vamos a ver otro ejercicio. Este ejercicio estaba en la tarea y desde ya le digo, no consideré, al inicio consideraba ubicarlo en las pruebas, en la lección o en el examen. Pero como ustedes saben, el tiempo se nos acortó y ya no alcanzamos a analizar el tema de los bis, es decir, cuando se repiten las estructuras. Entonces no lo alcanzamos, ya nos quedaban creo que 2 semanas para hacer algo de análisis químico. Entonces lo dejé sí planteado en la tarea, efectivamente, pero no está considerado para examen ni para lección. Pero vale la pena también revisarlo. Porque este ejercicio tiene 3 particularidades en realidad. Sí, ahí está. Entonces, este ejercicio como tal presenta, como les decía, algunas particularidades. La primera particularidad que nosotros observamos, eso sí, conversamos clases anteriores, que cuando teníamos estos casos, voy a encerrarlo en una bola roja, cuando teníamos estos casos, significaba que ese componente de la cadena
se repetía el número de veces, de acuerdo a este número que le acompaña. Entonces, esto en otros términos significa que este CH2 se va a repetir 3 veces más. Y de ahí irá finalmente el CH3. Esa es la primera particularidad. Entonces, bajo esta circunstancia, y por razones obvias, sabemos que la cadena más larga va a ser esta, o la trayectoria más larga. Porque aquí hay implícito 4 carbonos en realidad. Ahí hay 4 carbonos. Entonces, ¿qué nos decía el Leopard? Escojo el extremo que esté más próximo hacia donde se encuentren los sustituyentes. En este caso, yo tengo varias familias de sustituyentes. Yo voy a llamarlo familia, pero... Y vamos a encerrarlo con rojo, ¿no? Aquí tengo un grupo de sustituyentes. Acá abajo tengo otro grupo de sustituyentes. Acá tengo otros sustituyentes y otros sustituyentes. Y bajo esta circunstancia, y debido a que aquí se encuentran 4 carbonos, yo lo llamo simplificados. Entonces, el extremo más próximo con el sustituyente más cercano es este. De manera tal que yo empiezo a ubicar los localizadores desde aquí hasta, en mi caso, hasta la izquierda, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ojo, y mucho ojo con esto. Aquí tengo 8, 9, 10 y 11. ¿Por qué? Porque estos 4 localizadores le pertenecen a esta estructura. Eso es lo que me está queriendo decir esta forma simplificada. Y por supuesto, ya acá este carbono será el número 12. Voy a ponerlo de verde o de negro, lo pondré para que ustedes se precaven. El carbono 12. Entonces, efectivamente, se trata de un dodecano, la cadena principal. Entonces, vamos a poner la base de esa cadena principal, el dodecano. Porque son 2. ¿Qué más está sucediendo? Tengo los 3 metiles. Entonces es un trimetil. Y un trimetil que tiene 2 metiles en el carbono 3 y 1 en el carbono 4. Entonces, tengo 2 en el 3, 1, 2 y 4. Y vamos a esto moviendo. Trimetil. Dodecano.
Y obviamente, las estructuras más complejas son estas cadenas secundarias. Y bajo esa circunstancia, y de acuerdo a lo que revisamos en el documento de uno de los documentos de las reglas del IUPAC, los nombres de esas estructuras hay que ubicarlos primero. Entonces, nosotros tenemos aquí que son estructuras idénticas. Y ahí se aplica el prefijo bis, porque son idénticas, son dos. Y ambas están ubicadas en el mismo carbono, en el carbono 5. Entonces, igual, son dos estructuras y hay que colocar el localizador 5,5 y el prefijo bis. Pero hay que aclarar de qué se trata esa estructura secundaria y qué es lo que nosotros hicimos. Recuerdo hace pocos minutos que siempre, señores, empiezo a enumerar las cadenas secundarias desde el primer carbono con el cual se enlaza. Siempre. Entonces, este va a ser mi carbono 1 para la estructura secundaria. 1, 2, 3 y 4. Igual va a suceder con la estructura idéntica que está en la parte de arriba. ¿Cuál es mi primer carbono? Este. Entonces, desde aquí empiezo yo a enumerar los localizadores para la cadena secundaria. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente les recuerdo y les enfatizo, no importa si aquí ustedes encuentran un doble, un triple enlace, no importa. Para el caso de las ramificaciones secundarias, siempre tienen que recordar que empiezan a ubicar los localizadores desde el carbono con el cual se enlazan. Siempre. Entonces, bajo este concepto de reglas del IUPAC, queda que hay un metil en este localizador 1 y el resto es un butil. Un metil, butil. Y ahí queda estructurado su nombre correctamente. Empezando con la cadena más compleja. En este caso, estas estructuras que son similares. Sec-pentil. No sé de dónde está contabilizando. No puede ponerle ginger sec-pentil. ¿Por qué? Porque ya le estoy explicando. Que aquí lo que identificamos son cadenas secundarias y de las cadenas secundarias, si existe o no otros sustituyentes. En este caso, voy a encerrarlo en bolita. Este es el metil. Que está enlazado con la cadena secundaria. Y la cadena secundaria que está a su vez enlazada con la cadena primaria o con la cadena principal.
La cadena secundaria empiezo a enumerarla siempre desde el carbono de enlace. En este caso, mi carbono de enlace es este. Por eso este es el primer localizador, el segundo, el tercero y el cuarto. Como son estructuras idénticas, entonces igual, este es mi primer carbono, mi segundo carbono, mi tercero y mi cuarto carbono. Y el metil queda anexado a la estructura secundaria. Esas ya son las ramificaciones de las cadenas. Este ejercicio, vuelvo a insistirle, era interesante porque había esta particularidad. Entonces, esta particularidad lo que quiere decir es que ahí hay 4 carbonos. Este 4 que está fuera del paréntesis implica que ahí existen 4 carbonos. Y por eso yo le he colocado aquí, al momento de ubicar los localizadores en la cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y al final queda este carbono como 12. Por eso esta estructura es un dodecano. Gilson dice, ¿se puede poner el di por el bi? No. ¿Por qué? Porque la concepción es diferente. A ver, veamos para ya aclarar correctamente esto. El di tiene que ver con un número de repeticiones. Pero cuando se tratan de grupos, y nuevamente les coloco en pantalla las reglas del IUPAC, cuando se tratan de grupos como tal, esto es un grupo, una estructura secundaria, y ahí no se aplica el término di o tri. Ya para los grupos se aplica el bis cuando se tratan de 2 estructuras igualitas, tris cuando se tratan de 3 estructuras igualitas, tetraquis cuando se trata de 4 estructuras igualitas, pentaquis cuando se trata de 5 estructuras igualitas, etc. Entonces, esa es la regla A.2.5 del IUPAC. Una pregunta. Le escucho, Gabriel. Es obligatorio poner siempre en un tipo de ejercicio así la palabra bis. Lo que pasa es que yo lo hice, pero no le puse la palabra bis. Y lo hice tal cual usted lo hizo. Ya, Gabriel. Entonces, de lo que estamos leyendo, el bis, ¿cuándo se coloca? Te pregunto, Gabriel, a ti mismo. Cuando son dos parecidos, hay dos. Pero dos figuras, parecidos, familia, ¿qué? Dos estructuras. Sí, que sean iguales. Son grupos, son estructuras. O sea, 2 grupos iguales. Dos Ya, grupos. pero Entonces, mírenlo desde el punto de vista de complejidad. Cuando se trata de un sustituyente simple, como un metil, como un etil, son sustituyentes simples. Pero ya estos son estructuras. Solo voy a ponerle en pantalla para que ustedes puedan ampliar un poco la visión. Estas son estructuras, las que ustedes observan en pantalla y que están en la bolita morada. Ahí tenemos un caso parecido como el que les estoy yo mostrando o aclarando de su tarea. Entonces ahí yo tengo estructuras y dentro de esas estructuras hay a su vez sustituyentes. Por eso la regla de IUPAC le dice grupos. Entonces esos grupos, cuando son igualitos, ahí aplico el prefijo bis o tris o tetraquis o pentaquis. Porque son grupos, son
hay una pregunta, dice Miss, dice, ya que no se ha visto el BIS, se va a considerar. Vuelvo a repetirle, Gilson, lo dejé planteado como tarea porque tuve la intención de avanzar con el tema del BIS. No alcanzamos, solo quedó planteado para que ustedes desarrollen, hagan lo que mejor puedan. Y por supuesto, de haber la duda, se hace la sesión. Ustedes perfectamente conocen que yo estoy presta a contestar inquietudes. Pero lo que no voy a hacer bajo ninguna circunstancia es hacer las tareas por ustedes. Entonces, las personas han tenido todo el tiempo disponible para enviarme por correo, así como lo ha hecho la señorita Dayana Plúa, que me ha enviado la foto de su tarea y me dice, mire, esta parte de aquí, ¿de qué se trata? Eso, en base a eso estoy respondiendo en este momento. Nuevamente, Gilson, el DI, el TRI es cuando se trata de sustituyentes simples. Ahí aplicas el DI y el TRI. El BIS, el TRIS y el tetraquis es para estructuras iguales. Entonces, si tú a la estructura le pones DI, eso es incorrecto. Si a la estructura le pones TRI, es incorrecto. La estructura implica el BIS. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esta parte. No sé si tengan alguna pregunta. Miss, o sea que en el examen si encontramos una pregunta como esta y hacemos el ejercicio. No va a haber una pregunta como esa, ya les estoy explicando por qué no alcanzamos a profundizar esto. Ya. Gracias. Y solo quedó esto como parte de su tarea, pero no se alcanzó a profundizar. Bien, igual se califica, no es que no se va a calificar. ¿Puedo borrar la pizarra, por favor? Indiquen. Indiquen si puedo borrar la pizarra. A ver. Sí, Miss. Ya, indique a Michelle Arizaga, ¿se puede borrar la pizarra? Sí, Miss. Ya, gracias. Vamos con la siguiente inquietud de la señorita Dayana Plúa. Nuevamente les enseño porque me parece correcto y voy a anotarlo en el listado porque le daré a ella un bono. Se ha merecido ella un bono. Esto es lo que ha enviado la señorita el día de ayer en la noche. Entonces, la señorita pregunta, tengo dudas con respecto al orden. Nuevamente hablamos del orden, de cómo se coloca la nomenclatura. Entonces, viene el tema CH3, CH2, CH2, CH.
5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Está CH2, y en el 5 tenemos CH, CH3 y tenemos CH3, CH3. Ya, este es otro caso también especial, ¿no? Especial en el sentido que tengo una cadena principal, que es la que estoy marcando de color verde. Mire, el señor Wilfredo Payo recién ingresa. Entonces, estamos marcando la de verde, la cadena principal, y tenemos una cadena secundaria. ¿Qué más tenemos? Tenemos los sustituyentes. Y entonces, claro, indudablemente vamos a empezar por ubicar los localizadores y lo tenemos que hacer desde este lado hacia allá. ¿Por qué? Porque el número de carbonos de distancia con respecto al extremo para este sustituyente es 1, 2, 3. Y con respecto al otro extremo tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Entonces el más cerca al extremo es este. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí tenemos los 9 carbonos. Ya estos conocemos que son metiles. Acá hay un propil y acá está un etil. Y vemos que existen en la cadena principal 9 carbonos. Por lo tanto, es un nonano. Un nonano. Y obviamente es ano porque son enlaces simples, ¿no? ¿Qué más ocurre? El etil, que es el 4-etil, y la estructura más compleja, el nombre de la estructura más compleja lo ubicamos primero. El nombre de la estructura más compleja. Entonces, la estructura más compleja está enlazada a la estructura primaria en el carbono 5, en mi localizador 5. Entonces yo coloco el 5. Y entre paréntesis voy a colocar el detalle de la estructura secundaria y de sus sustituyentes. Entonces, en el detalle de la cadena secundaria, yo encuentro enlazado, ahí sí, lo que dice Gilson. Tengo 2 metiles. No, el metil no es una estructura compleja. Por lo tanto, ahí sí aplico el di. El dimetil, el prefijo di. Entonces, dimetil, voy a colocarlo por dimetil.
dimetil. Y la estructura que es propil. Sin olvidarme el número del localizador donde están estos dimetiles que pertenecen a la cadena secundaria. Entonces, tengo que numerar aquí, ubicar los localizadores para la cadena secundaria. Entonces, empiezo a numerarlo siempre desde carbono de enlace. Este es mi primer carbono. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el metil está en el carbono 1 y el otro metil está en el carbono 2. Ya no podemos hacer nada, pues, don Jonathan. ¿Qué le puedo decir? Que en buena hora mañana no hay actividad, entonces yo voy a procurar mañana solicitar que me suban estos videos, todo el grupo de videos de esta semana al canal, ¿no? Tiene que ya remitirse al canal para que pueda escuchar lo que hemos tratado el día de hoy. No hay otra alternativa que le pueda dar. Entonces, 1,2. Y quedan entre paréntesis el detalle de la estructura secundaria con su respectivo sustituyente, que en este caso es el metil. Y como son dos sustituyentes que tiene la cadena secundaria, por eso le he colocado el prefijo di. No aplico el bis porque no se trata de toda una estructura. Si yo hubiese tenido toda esta estructura duplicada acá en la parte de arriba o acá en el otro extremo, ahí me tocaba el bis. Si hubiese tenido toda esta estructura triplicada, por ejemplo, esta estructura en este extremo, esta estructura en acá, ahí hubiera ubicado el tris como prefijo y aquí adelante entre el 5 y el paréntesis. Pero en este caso es una chulla estructura, no tengo para qué ubicar más prefijos. Pero al interior sí, de la estructura secundaria, como tengo estos metiles, tengo que usar el prefijo di. Sin olvidarme los localizadores al interior de la cadena secundaria. Entonces, la pregunta de la señorita Dayana era, ¿y qué hago, profesora? El etil lo puedo poner primero porque habíamos acordado en la clase que íbamos a fijarnos siempre en el nombre de la raíz principal y la E con la M, la E va primero. He cambiado en las respuestas y lo he dejado por orden alfabético. Pero, nuevamente insisto, esta respuesta es correcta. El IUPAC solicita en su regla de que las estructuras más complejas se las mencione primero, se las detalle primero. Entonces, ese es otro ejemplo que la señorita consultó. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Y hoy como nunca no nos han votado de la clase, porque son las 8 y 19, 8 y 20. Bueno, siguiente ejercicio que consulta. Es parecido, ¿no? Es parecido el último ejercicio que la niña consulta. ¿Se puede borrar la pizarra? Sí, máster. Ya. Vamos con el último.
Este es muy parecido. La consulta era igual, ¿no? Era el tema del nombre, el orden del nombre. CH, CH2, CH. Ocho. 9. Y 10. Entonces aquí había CH3. Y en el 4 estaba CH, CH, CH2, CH3, CH3. CH3. Es un ejemplo parecido, ¿no? Muy parecido al anterior, ¿no? En donde tenemos una cadena secundaria. Tenemos una cadena secundaria anexada a la cadena primaria, ¿no? Y por supuesto tenemos un sustituyente de características simples, sencillas, pegado hacia el extremo para mí derecho. Entonces, esto significa que empiezo a enumerar la cadena primaria desde mi lado derecho, desde aquí hacia allá. Entonces, primer localizador, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. ¿Y qué más tenemos en esta estructura secundaria? Tenemos dos sustituyentes, ¿no? Que también son metiles. ¿Qué más indica el procedimiento? Hay que enumerar al interior de la cadena secundaria los carbonos, ubicarle los localizadores, pero siempre tomando en cuenta o considerando que empiecen desde el carbono en el cual se han enlazado, ¿no? 1, 2 y 3. Y entonces la resolución básicamente es igual a la anterior, ¿no? Tenemos 10 carbonos, es un decano, porque son enlaces simples. Es un decano y en el carbono 2 tenemos al metil, que es el sustituyente simple. ¿Por qué se recomienda que este sustituyente simple vaya junto al nombre de la estructura principal o de la cadena principal? Justamente porque el sustituyente simple, este metil en particular, le pertenece a la cadena principal. Y tómenlo de esa manera. Como le pertenece a la cadena principal y no a la cadena secundaria, entonces a este sustituyente lo ubico junto al nombre de mi cadena, al nombre base, ¿no? De la cadena. Algo tenía que preguntar, creo, Gabriel Cedeño, que escribió algo. ¿Qué pregunta tiene, señor Cedeño?
No, Miss, le decía por el chat que en el carbono 9 le falta el 2 al hidrógeno. Ah, ya, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, entonces, por eso este metil es recomendable y es preferible que se quede junto a la cadena principal. Y la estructura secundaria, dejarla primero. Entonces, esta estructura secundaria está enlazada en el carbono 4. Va el 4. Abro el paréntesis. Abro el paréntesis para detallar el interior de la estructura secundaria. Entonces, en mi estructura secundaria, resulta que tengo en mi carbono 1 y en el carbono 2, ahí tengo yo dos sustituyentes, que son metil. Y por supuesto, como son dos, le anteponemos el prefijo di y le ubicamos el localizador de esta cadena, de la cadena secundaria. Es decir, el 1 y el 2. 1,2. Dimetil, el di, metil, y la cadena secundaria que es el propil. Y ahí queda estructurado su nombre. Bien, esas fueron las consultas de la señorita Dayana Plúa, que envió aquello que tenía dudas. Y que el día de hoy ameritó realizar esta sesión. Por favor, vamos a hacer la foto del curso. Los que tengan a bien prender la cámara, háganlo. Para poder... ¿De qué se reirán Michelle y yo? ¿Qué cosas les pasará a ellos por la mente? Es que es el momento en el que se pueden verme. Ah, eso es. Vea eso. Bueno, pero que se hagan por el Messenger una videollamada, pues. Sí, Master, sí nos hacemos de vez en cuando. Claro. Yo en realidad, como les dije, el Facebook no es de carácter personal, por eso ustedes no... Ahí están inscritos todos los estudiantes, todos mis estudiantes del año 2010, 11. Y lo uso como teléfono. Ya sea para reprenderlos, para decirles que tienen que hacer tal o cual tarea inconclusa. Sí me ha parecido una buena herramienta de localización más que todas las personas. Bien, ya tenemos la foto del curso. No sé si tengan alguna incógnita. En todo caso, por favor, hemos terminado con 21 participantes. Jorge Ochoa, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Denis Garaycoa, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Jinson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Lai Zamora, Rudy Lucín, Luisa Vera, Marta Cajamarca, Mabelín Zambrano, Michelle Arízaga, Pedro Bone, Wilfrido Payo, Yelania Figueroa, Angie Barahona.
Por si acaso ya el tema de lo del asfalto, eso ya está corregido. Yo en la noche de ayer ya lo he dejado todo alineado. Lo único que se va a movilizar es la fecha de la elección. Queda para el día lunes, sin postergación alguna. Y por favor, pónganse a estudiar y a revisar, ¿no? Y a repasar más que todo. Bien, dejamos hasta aquí la conexión. Muchas gracias y nos vemos, Dios mediante, el día lunes, ¿no? 5 de la tarde, por favor. Listo, Miss. Ya. Hasta el lunes. Ya, gracias. Pásenme. Hasta el lunes. Hasta el lunes.